Queridos hermanos en Cristo, la misa tridentina sigue levantando polvadera. La verdad que mientras en un lado causa escándalo, en otro lado causa mucha conmoción. Los tradicionales, los fieles a la tradición de la Iglesia Católica, la verdad que van creciendo se puede decir, como la nieve, van haciendo, creciendo como la espuma. Y el día de hoy tenemos a un obispo español que da el paso y celebra una vez al mes la misa tridentina en la basílica. Sin embargo, la gente le está pidiendo más, pero él dice que todavía no es prudente. Sin embargo, este obispo ya de alguna manera permitió dar el primer paso. Es uno de los pocos que lo ha hecho. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué causa tanto revuelo la misa tradicional? Vamos a verlo a continuación. Quiero dejar muy claro una cosa: esto que está pasando con este obispo en España es muy bueno. Gracias a Dios, está pasando muy bien esto. Y es algo agradable que el obispo esté dando ese paso y que permita la celebración. Sin embargo, hemos descubierto algo: los obispos tienen miedo. Miedo tienen los obispos a expresarse, miedo a celebrar. ¿Por qué? La pregunta clara es: ¿por qué? Vamos a ver a continuación esta información, querido hermano en Cristo. Él es el obispo y fíjate bien lo que está pasando. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, participó el pasado fin de semana en la misa tradicional que ha autorizado a celebrar una vez al mes en la Basílica de Santa María y ofreció las claves de su valor de la misa como faro para iluminar el rito ordinario. Durante la homilía, el prelado expuso su interpretación sobre los dos beneficios que Benedicto XVI habría querido asegurar a la Iglesia al promulgar el mutuo propio Summorum Pontificum sobre las condiciones para la celebración de la Eucaristía según el rito previo al Concilio Vaticano II. A su entender del obispo, el Papa alemán pretendía poner énfasis en la continuidad en contraposición con una clave de discontinuidad con la que se había recibido el Concilio Vaticano II en muchos ambientes, dentro y fuera incluso de la misma Iglesia Católica. El obispo aclara que la misa tiene dimensiones sacrificial. Parece que el día de hoy se ha olvidado que la misa tridentina la misa en general es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Parece que en estos tiempos eso ya se ha olvidado y lo puntualiza el obispo. Monseñor Munilla apunta además a que Benedicto XVI quería subrayar la dimensión sacrificial de la Santa Misa, no porque en el Novus Ordo no esté presente, sino porque en su implementación, con frecuencia parecía que la Eucaristía tenía una dimensión convivencial en torno al altar de quienes allí se reúnen, olvidándose de la dimensión clave y central en que es la del ofrecimiento del sacrificio de Cristo al Padre por la salvación del mundo de esta comunilla. En este sentido, el prelado insistió en que la esencia de la Santa Misa es que cada vez que celebremos la Eucaristía, vuelve de nuevo a renovarse, aunque de forma incruenta, el sacrificio de Cristo, cuestión que incluso en determinadas facultades de teología fue olvidada cuando no negada explícitamente. El obispo aquí muestra cómo la misa o cómo en las facultades de teología incluso han atacado directamente esta parte de la misa. Ojo, que es muy importante. Según el obispo, también muestra que hay riesgos al celebrar la misa. Hay riesgos si se celebra comúnmente, es decir, todos los días o cada domingo. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación.
Dice el obispo, en referencia al mutuo propio Tradiciones Custodes promulgado por el Papa Francisco en 2021, el obispo detalló que regulaba de una manera más restrictiva la celebración de la misa tradicional y en buena medida dejaba en manos de los obispos el discernimiento de cómo hacerlo. Así se dispuso a explicar las decisiones que ha tomado al respecto en la diócesis de Orihuela, Alicante, donde ha permitido la celebración mensual de la Eucaristía según el rito tradicional desde hace ya un año. Aunque reconoció que algunos fieles le habían pedido con mayor frecuencia, el prelado dio razones por las que considera prudente que no se celebre todos los domingos. Esto no facilitaría vuestra integración en vuestras comunidades parroquiales y la gran aceptación de todos vosotros de estar llamados a hacerlo, expresó así el obispo. A esto añadió que si en una misma parroquia se celebraran ambos ritos a la vez cada semana, eso no facilitaría la unión y la comunión entre todos los católicos, porque la celebración litúrgica es fuente y expresión de la comunión de la Iglesia. Además, espaciar la celebración del rito extraordinario también nos preserva de posibles errores que se puedan introducir en algunos fieles, como pensar que un rito tuviese más valor que otro, añadió así el obispo. Recordemos que la misa tradicional no es una alternativa al rito ordinario, lo deja claro también el obispo. De alguna u otra manera expresa su sentir y fíjate lo que dice. Como conclusión, el prelado expresa que la celebración del Vetus Ordus, del rito extraordinario de la misa tradicional, no es en tanto una alternativa al rito ordinario, sino que una ayuda, un faro. Si me permites esa expresión para ayudarnos a entender bien y celebrar el rito ordinario. Que exista esta celebración nos debe de ayudar a todos. No es cuestión de sensibilidades, añadió Monseñor Monilla, que animó a los presentes a caminar en comunión con la Iglesia diocesana. Recordemos que la misa tridentina, mis hermanos en Cristo, la misa tradicional o tridentina es de San Pío V, el Vetus Ordus, que forma la celebración de la Eucaristía, que se realizaba según el misal romano de 1570, reformado en 1962 por Juan XXIII. Para esta celebración se usa el latín, lengua oficial de la Iglesia Católica, y tanto el celebrante como la asamblea se colocan mirando hacia el altar. Tras el Concilio Vaticano II en 1970, el Papa Pablo VI promulgó un misal romano, que es el que se usa de forma mayoritaria en la Iglesia Católica en el rito latino. Desde entonces se usa la lengua propia de cada nación y el sacerdote se coloca frente a la asamblea. Con el mutuo propio Benedicto XVI, Summorum Pontificum, se dieron pautas para mantener la celebración de la Eucaristía según el rito tridentino, considerado como forma extraordinaria respecto a las posconciliar, entendido como rito ordinario. En 2021, el Papa Francisco, mediante tradiciones custodes, estableció restricciones a la celebración eucarística según el Vetus Ordus, al considerar que en muchas ocasiones el uso de esta forma extraordinaria está inspirada por un rechazo no solo a la reforma litúrgica, sino al mismo Concilio Vaticano II, afirmando con afirmaciones infundadas e insostenibles que traicionó la tradición y la verdadera Iglesia. El Papa Francisco también determinó en 2023, entre otras medidas, que solo el Vaticano podrá conceder la licencia a los sacerdotes ordenados después de la publicación del mutuo propio Tradiciones Custodes para celebrar la misa del misal de 1962, la misa antigua. La misa tradicional en España, recuerden también que en muchos lugares, como en México y España, ha crecido la misa tridentina, sin embargo, se está también acabando. Hay sacerdotes diocesanos, pero en la mayoría hay instituciones propias para celebrar esta misa. Mira, el hecho de que este obispo participe en la celebración de la misa y ponga esas pláticas y ese sermón es una ventaja muy importante. Hay que dejar bien claro esto y es bueno que el obispo
dé esa chance de que se celebre la misa tradicional en la basílica. Eso ya es un paso adelante. Sin embargo, hay una cosa muy importante, hay un miedo que se le ve al obispo y una especie de, sí, miedo y titubeo, y lo vamos a decir así sanamente, porque el obispo tiene miedo a reconocer que esa liturgia de la Iglesia Católica, la misa tradicional, pues es la de la Iglesia. Y no estamos hablando de que si es mejor el Novus Ordo o no, simplemente que esa es la de la Iglesia. ¿Tenemos algo contra el nuevo rito? No, nosotros vamos a misa del nuevo rito, pero porque no está la otra. Es que esta es la de la Iglesia. Y naturalmente no puedes quedar bien con una o con otra, porque quedarás bien con una, pero con otra no. O hay preguntas que nos tienen que responder. ¿Acaso esta ya dejó de ser la misa de la Iglesia? Tú puedes decir ya, porque en el Concilio Vaticano II, Pablo VI promulgó un misal, el nuevo. ¿Cuándo dice el concilio que existe ese misal? ¿Cuándo dice el concilio que tiene que reformar la misa, cambiarse, por ejemplo, latín? ¿O cuándo dice el concilio que la misa debe ser de frente al pueblo? O más aún, el mismo misal de Pablo VI, nadie lo obedece. El misal de Pablo VI dice que la misa debe de ser de espaldas al pueblo. En 4 ocasiones lo dice. El misal de Pablo VI, ¿por qué no lo obedecen? Son cosas muy importantes que el obispo no aclara y no han dejado bien claro los obispos y la verdad nos deja así como que pensativos, ¿no? ¿A qué le temen? ¿Quién los detiene? O sea, este es un paso bueno. Qué bueno que el obispo hace eso, porque si en todos lados tiene el obispo eso, en todas sus diócesis, qué chulada. Pero ahora vuelvo a repetírtelo, es lo siguiente. Si el misal de Pablo VI en sus rúbricas dice que el sacerdote debe estar de espaldas al pueblo, ¿por qué no lo hacen? Ni siquiera el misal de Pablo VI se obedece. ¿Por qué? Son preguntas importantes. ¿Por qué el misal de Pablo VI no se obedece? Es lo mismo que estoy diciendo yo. ¿Por qué? ¿Acaso eso romperá con la unidad de la iglesia? ¿O esa es la unidad de la iglesia? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué el misal de Pablo VI no se obedece? ¿O cuál es el miedo de querer celebrar la misa de Tina al Papa? ¿A su mutuo propio? ¿O realmente se podrá romper con la unidad de la Iglesia Católica si celebras el rito que tantos santos y mártires celebraron? Es una pregunta muy difícil de contestar. Y ojalá el obispo o los obispos tengan un día la bondad de contestárnosla. Porque si se rompe con seguir a los santos, entonces estamos rompiendo con qué iglesia. Algo muy fuerte. ¿O de qué iglesia nos hablan? ¿O con cuál iglesia están unidos? Porque dices, con la de siempre celebró ese rito. El Concilio Vaticano II para acá no se celebró. ¿Cuándo mandó el concilio eso? No lo mandó. Entonces, ahora, el misal romano de Pablo VI dice que se dé espaldas al pueblo. ¿Por qué no se obedece? El mismo misal, ¿por qué no se obedece? Son preguntas muy importantes. Y como católicos tenemos derecho de que un día se les dé una sana respuesta.